¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder saludarles una vez más para seguir estudiando estos mensajes tan maravillosos que encontramos en el libro de Marcos. Sin duda alguna hemos descubierto el camino de Jesús hacia la cruz y vamos justo en medio de ello. Pero la lección de esta semana se titula de una manera conocida ya en el transcurso de estas lecciones. El nombre que recibe es Controversias en Jerusalén. En la lección 3 vimos diferentes controversias que Jesús tuvo con los líderes religiosos. Y hoy nuevamente en Marcos capítulo 11 y una parte del capítulo 12 vamos a darnos cuenta que existen diferentes controversias nuevamente. Para ser más específicos, son 6 controversias en este lugar. Y justamente de eso vamos a hablar. Pero sin antes, quiero leerles el texto central de la lección que está en Marcos capítulo 11 versículos 25. Dice así: Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Sin duda alguna, es una invitación, pareciera difícil, pero aferrados de la mano de Dios, lo podemos hacer. Vamos a orar para continuar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, porque eres misericordioso, Señor, bondadoso, y tu amor es grande hasta los cielos. Gracias, Padre, por el privilegio de la vida y la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te pido que tú puedas dirigir este estudio, bendice los corazones, Señor, y que este material sea para honra y gloria tuya. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hay algo muy interesante de esta lección para esta semana. Y es que si nosotros nos podemos estudiar un poco de lo que es Marcos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, nos vamos a dar cuenta que podemos reunir todos estos relatos, todos estos textos y reúnen un tiempo de 3 años y medio. Es decir, en estos capítulos se especifican o se hablan acerca de 3 años y medio. Es bastante tiempo reducido en tan poco espacio. Pero Marcos tiene una curiosidad y es que del capítulo 11 al capítulo 16, este orden de tiempo se ve alterado. ¿Cómo así? A partir de Marcos en su capítulo 11 al capítulo 16 se nos va a narrar la historia de tan solo una semana. Esta semana que era la semana preparatoria para Jesús hacia ese camino de sufrimiento. Y justamente Jesús junto a sus discípulos, toman la decisión de regresar a Jerusalén. Y justamente vamos a ver que Jesús va a representar una entrada triunfal en aquel entonces. Yo le voy a invitar a usted a que abra su Biblia ahí en Marcos capítulo 11, porque es de mucho apoyo que usted lo tenga y si en su momento lo puede leer completo, también le ayudará bastante. Recuerde que estos materiales es una ayuda, una guía del estudio, pero no reemplaza el estudio personal que muchos podemos tener. Y Marcos 11 empieza diciendo de la siguiente manera. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué hacéis eso, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Vemos que cuando Jesús llega o cuando Jesús está entrando en Jerusalén, envía a 2 de sus discípulos a buscar un pollino, es decir, la cría de un asno que nadie ha montado. Aquellos animales eran representativos de humildad, es decir, aquellos que montaban esto eran porque eran personas que ocupaban una categoría baja socialmente. Pero acá nos vamos a dar cuenta que Jesús ya estaba cumpliendo con una profecía maravillosa, pero continuemos leyendo aquí en Marcos 11. Dice que en el versículo 4 que ellos fueron y encontraron este pollino, lo desataron y estaban dispuestos a llevarlo cuando de pronto llegan los dueños y les dicen: ¿qué hacen desatando este pollino?
Y entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo, y estos hombres ya no hicieron nada. No reclamaron nada porque aquellos discípulos habían dicho, el Señor lo necesita. Ellos se sintieron maravillados, no lo sabemos, pero probablemente fue de felicidad saber que Jesús los iba a utilizar. Entonces, podemos ver acá en el transcurso de este texto que Jesús entra a Jerusalén y iba montado en este asno y causa un gran asombro porque luego, hace unas lecciones atrás, hablábamos de la curación del ciego Bartimeo, en donde exclama Hijo de David, haciendo alusión a que el Mesías estaba en ese lugar. En todo el transcurso de Marcos nos hemos dado cuenta que Jesús quería guardar el secreto de quién era realmente en su momento para cumplir su propósito. Pero luego de curar al ciego Bartimeo, pareciera que todo esto ya queda atrás porque en ese punto se empieza a exclamar quién era Jesús verdaderamente. Y justamente esta entrada triunfal a Jerusalén fue, como su nombre lo dice, triunfal, triunfante, maravillosa. Las personas, por una parte, se asombraban y quedaban atónitas porque esto era una profecía escrita. Ya vamos a leer dónde está esa profecía. Pero también habían personas que se gozaban y se alegraban porque por fin estaban viendo entrar al Mesías de una manera triunfal. Y a mí me gusta mucho resaltar lo que dice el versículo 9 al 11. Los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús llega al templo, llega a este lugar y se recuerdan que también existían los líderes religiosos. Ellos se quedaron sorprendidos también. Pero esto era profetizado y era difícil que las personas o los líderes religiosos no reconocieran lo que decía la profecía. Y justamente esto lo vamos a ver nosotros en Zacarías en su capítulo 9 versículos 9 al 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Acá en este texto nosotros podemos resaltar el punto central de por qué Jesús y el Mesías estaba destinado a entrar en un asno, para mantener la humildad, para mantener ese principio tan maravilloso de Dios para sus hijos, de que no se creyeran mucho más de lo que Dios les ha permitido ser, que no pusieran sus deseos y sus logros por encima de lo que Dios es. Y más adelante vamos a ver esto con otro relato que se nos cuenta. Pero en este punto también hay otro aspecto importante. Cuando Jesús entra en un asno, ¿se recuerdan la exclamación del ciego Bartimeo? Hijo de David. También Jesús quería representar que venía de la descendencia de David, tal y como lo decía la profecía que vendría el Mesías. Y es que Salomón fue inmediatamente coronado cuando Adonías trató de usurpar el trono. Entonces David manda a todas las personas que estaban a su cargo, les dice, oigan, pongan a Salomón, es momento de coronarlo. Y Salomón entra en un asno a aquella ciudad también. Entonces, aquí la ciudad entera se vio agitada por Jesús, porque ya vemos estos textos de profecía que existían. Y es que la multitud acompañaba a Jesús gritando Hosana. Antes, esta palabra Hosana quería decir salva ahora. Al fin la esperanza había llegado, las personas sufriendo, desamparados, tristes, con muchas cargas, y al fin veían a su Salvador entrado de una manera triunfal, entrando de una manera como lo había dicho la profecía. Y Jesús había planificado esto porque debía cumplir con ello y porque era parte del plan de salvación que usted y yo podemos gozar
cuando aceptamos a Jesús. Y entonces Jesús entra de esta manera para dar punto de inicio a lo que sería más adelante su muerte, su sacrificio por la humanidad. Y entonces el tiempo de secreto había terminado y era momento de dar a conocer quién era Jesús y se definía en un punto importante, aquellos que lo aceptaban y aquellos que lo rechazaban. Entonces podemos decir que la chispa quedó encendida y más adelante vendría un aspecto importante. Vemos ahí en el versículo 12 que se nos habla de que Jesús maldice a una higuera estéril. Les voy a leer a ustedes el versículo 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hay algo muy interesante. Podemos decir cómo es que Jesús maldice un árbol. Cómo es que Jesús le da mucha importancia a a esta higuera. Muchos pueden decir, no, y no es que Jesús lo sabe todo y si ahí no habían higos, porque él no lo sabía antes. Pues sí lo sabía. ¿Saben por qué? Porque miren el texto. Dice que Jesús, viendo a lo lejos una higuera con hojas, o sea, Jesús vio esta higuera frondosa, la reconoció. Podemos decir que hubieran más higueras, pero aquí dice que a lo lejos podían haber otros frutos, otros árboles, pero él notó esta higuera en medio. Luego podemos ver que el texto nos sigue diciendo que cuando llegó solo encontró hojas. Vamos a decir otra vez, ¿acaso Jesús no sabía? Y todavía se pone más en duda esto porque dice, pues no era tiempo de higos. Es ilógico, ¿no? Es ilógico que Jesús, sabiendo que no tenía higos, que no era tiempo de higos, había notado esta higuera, camina hacia ella y va en busca de frutos. Pero ese no era el propósito. Y quiero traer a ustedes el recordatorio de las historias sándwich. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de estas historias? Y justamente aquí empezamos la cuarta historia de esta manera. Porque Jesús maldice a esta higuera estéril, pareciera que todo acaba ahí. Pero pronto podemos ver que el texto 15 sigue diciendo, vinieron pues a Jerusalén, obviaron el tema de la higuera ya. Y dice, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de hombres. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Aquí nosotros podemos notar la higuera y luego la purificación que Jesús hace en el templo. Los otros evangelios hablan de la purificación del templo al inicio del ministerio de Jesús, pero Marcos enfatiza la purificación del templo, la siguiente purificación del templo por parte de Jesús al final de su ministerio. Y acá nosotros podemos notar que Jesús centra a su templo y empieza y siente celo por aquel templo. Entonces empieza a ver que existe tanto negocio dentro de este lugar y ojo que este templo no era cualquier cosa, ya que el templo llenaba pues bastante espacio territorialmente hablando. Y entonces Jesús, cuando ve todo esto,
genera algo interesante. Empieza a botar las mesas, empieza a sacar a las personas, empieza a decirles que por qué hacen eso. Y hay algo más interesante, y esta es una frase muy importante porque Jesús dice, no está escrito. O sea, Jesús siempre estuvo guiado con la escritura. ¿Acaso nosotros nos guiamos por la escritura? Hay que tener mucho cuidado porque las cosas de Dios son sagradas. Las cosas de Dios son dedicadas para Él. Y el uso que nosotros podemos darle a esas cosas debe ser de manera cuidadosa. No solo en el sentido material, sino en el sentido espiritual. Saben, aquí hay algo muy interesante porque lo que Jesús dice está escrito también allá en Isaías 56:7, donde Jesús o donde Dios habla a su pueblo diciendo de que su casa será conocida como casa de oración para todas las naciones. Es decir, Dios nunca cambió. Dios nunca tuvo un cambio de que antes era un Dios que castigaba y ahora es un Dios amoroso. No. Lo que pasa es que en el transcurso de la historia, las personas que vivían por tradiciones y costumbres habían hecho del amor de Dios algo omiso. Las personas ya no seguían a Dios por amor, sino por miedo. Cuando verdaderamente Dios es un Dios amoroso. Y algo que nosotros tenemos que tener presente es que el Dios del principio es el Dios que permanece hoy, permanecerá hasta el final y permanece para siempre porque es un Dios misericordioso, bondadoso, pero por supuesto, omnipotente. Y entonces Jesús les dice esto, pero también termina la frase, pero ustedes han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, tal y como lo había dicho Jeremías 7:11, cuando Dios hace un llamado de atención al pueblo de Israel. Entonces Jesús hace esta purificación y al día siguiente, ahí en ese momento, los escribas, los líderes religiosos que estaban ahí, no dijeron nada. Jesús solo se fue, pero vemos el texto que dice que estos líderes estaban planificando, estaban pensando cómo matar a Jesús. Es tan interesante. Pero nada sucede en esa noche hasta el día siguiente y ahí se cierra la historia sándwich porque nuevamente entra la higuera en juego. ¿Por qué dice el versículo 20? Por la mañana al pasar junto a la higuera vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Acá se sorprendieron los discípulos, Pedro especialmente. Le dijo, Señor, tú dijiste algo ayer y hoy se ha secado, se ha marchitado y ya no sirve para nada. Y entonces vemos más adelante que Jesús en el versículo 22 al 26 da algo muy importante, donde invita a los discípulos a tener fe y que todo lo que hagan con fe o cualquier cosa que digan con fe y confiando en los planes de Dios y por supuesto sirviendo a Dios y adecuando su vida a la voluntad de Dios, dice que le será hecho. Y esta es una invitación para todos. La fe es tan grande porque Dios quiere que sus hijos comprendan y confíen en este amor. Pero más adelante deja algo muy importante que fue nuestro texto central. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Acá podemos ver que el amor de Dios era para que la gente viviera bien, para que sus hijos vivieran en armonía. Lamentablemente el pecado vino a dividir todo esto y esto se había obviado, pero Jesús quería darle el valor a lo que realmente era Dios. Y entonces se cierra aquí la historia. ¿Qué tiene que ver esta historia sándwich? Las historias sándwich se caracterizan porque la ironía es el núcleo de esto, ya sea que tengan personajes paralelos, que tengan actitudes opuestas o personajes opuestos que tengan actitudes paralelas. Y aquí se está comparando a la casa de Dios, al pueblo de Israel, a los líderes religiosos con esa higuera. Y Jesús lo hace de una manera muy importante, porque maldice a la higuera, pero purifica el templo. Y entonces acá podemos ver nosotros que el templo
representa el propósito de Dios, que era ese lugar que ofrecía salvación para todos. Lamentablemente se había corrompido, pero Jesús lo purifica y fue restaurado aquel templo. La higuera representa a Israel, porque sus hojas atraían. Aparentemente todo estaba bonito y por eso es que Jesús escoge esta higuera. Los eruditos dicen que aproximadamente a 3 kilómetros estaba esa higuera que Jesús vio. Usted se puede imaginar 3 kilómetros. ¿Cómo es posible notar eso? Es porque Jesús ya sabía que iba a ser con aquella higuera. Quería dejar una enseñanza y como siempre él dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y entonces Jesús ve a esta higuera, todo bonito porque las hojas atraían, probablemente eran verdes. Y esta fecha era entre marzo y abril porque no era tiempos de higos, pero sí las flores, las plantas, valga la redundancia, florecían de una manera atractiva. Entonces de la higuera todo parecía bien, pero no servía por el propósito que tenía. Pues la higuera servía para dar alimento y no tenía. Entonces fue desechada. Aquí lo que quiere representar Jesús es que todo aquel que acepte su purificación, que acepte el cambio que él puede hacer y por supuesto acepte a Jesús en su corazón, éste será restaurado y un día será beneficiado, será exaltado con Jesús por la humildad que lo caracteriza. Pero también aquellos que actúen de una manera atractiva, que aparentemente pintan todo bien, pero tienen otro tipo de vida por detrás de eso, serán desechados. De cierta manera, era una advertencia para aquellos líderes religiosos en forma de amor. Jesús no quería condenar a la gente, pero ellos mismos buscaron su condenación. No sabemos cuántos se arrepintieron o cuántos siguieron a Jesús, pero sabemos que Jesús dejó claro que el reino de los cielos es para aquellos que acepten a Jesús. Luego de esto, vamos a ver que nuestra lección sigue diciendo que bueno, los líderes religiosos vinieron a Jesús y empiezan a decirle, bueno, ¿quién eres tú? ¿Quién te dio autoridad para hacer esto? Esto lo vamos a encontrar en el versículo 27 al versículo 33. Entonces acá yo lo voy a parafrasear porque va a ser una manera entendible y más corta. Los líderes religiosos habían preguntado a Jesús que quién le había dado la autoridad para purificar el templo, pero ellos lo dijeron de una manera, ustedes se pueden imaginar esto, lo habían dicho de una manera en que probablemente hacían referencia a que quién le dio la autoridad a Jesús de invadir el templo, de tirar lo que estaba ahí, de romper las cosas, ¿quién era él? Pero esta era una pregunta tramposa, a lo que nos tenían acostumbrados estos amigos fariseos, escribas, líderes religiosos. Y entonces vemos que Jesús en el versículo 29 les da una pregunta en forma de respuesta, porque dice, os haré yo también una pregunta, respondedme y yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y Jesús procede a la pregunta, oigan, ¿el bautismo de Juan proviene de autoridad de Dios o era autoridad de los hombres? Si los líderes religiosos decían que era autoridad de Dios, entonces Jesús les iba a decir, entonces si es autoridad de Dios, ¿por qué no le creyeron ustedes? ¿Por qué no siguieron a Juan el Bautista con sus enseñanzas? Pero Jesús Pero los fariseos, perdón, o los líderes religiosos también sabían que si respondían que era algo de hombre, la gente se les iba a venir encima porque muchos reconocían a Juan el Bautista como un profeta, como un verdadero profeta, dice la Biblia. Entonces, ellos, para no dar ninguna respuesta, dijeron, no sabemos. Entonces Jesús les deja claro, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Al final ellos no querían cambiar su vida, no querían aceptar a Jesús, solo querían entrampar y tentar a Jesús. Pero Jesús siempre ganó, siempre fue victorioso y solo queda de nosotros aferrarnos a esa promesa de victoria. Y qué maravilloso es confiar en este Jesús vencedor. Luego de esto, vemos que Jesús da una parábola que se titula Los labradores malvados. Cuenta Jesús que había un hombre que tenía una propiedad. En medio de esa propiedad siembra una viña,
Luego construye una torre y cercó para que tuviera protección. Entonces, con el tiempo da esto en alquiler, por así decirlo, para que vivieran unas personas, para que vivieran unos labradores ahí. Luego de que vivieron, ya tenían la planta, tenían todo, obviamente tenían todo para su disfrute. Pero un día viene el dueño de esta propiedad y envía a un siervo y resulta que los labradores lo asesinan, lo apedrearon y lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Luego, hombre, este propietario nuevamente envía a otro siervo y pasa lo mismo. Luego envía a varios y pasa lo mismo. Entonces, este propietario dice, bueno, esos ya se pasaron mucho, estas personas ya ofendieron bastante, ya lastimaron bastante y ya asesinaron a mis siervos. Ahora les enviaré a mi hijo para que vaya a pedir estos frutos, porque a él no le van a hacer nada, porque ellos van a reconocer que es mi hijo. Y resulta que fue el hijo, y entonces aquellos labradores dijeron, este es el heredero. Vengan, asesinémoslo. Y entonces nosotros nos vamos a quedar con toda la heredad. Entonces, podemos ver este proceso. ¿Y qué correspondía a este propietario? No quedaba más que desechar a aquellos labradores, de sacarlos fuera de esos beneficios que habían conseguido. Y es por eso que Jesús decía esto porque también quiere resaltar algo muy importante. Dice el versículo 10, perdón. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí Jesús estaba invitando a que se recordaran eso que estaba escrito. Es decir, que debemos aceptarlo. Y en aquel contexto también Jesús lo estaba diciendo por aquellos líderes religiosos, diciéndoles que ellos también debían entender que estaban siendo infieles a Dios, al plan de salvación, tal y como lo dice Isaías 5, en donde se amonesta al pueblo de Israel por una actitud infiel a Dios. Y entonces, acá Jesús habla acerca y de esta parábola, haciendo alusión que él pronto también regresaría. Y todo esto que decía era enojo para aquellos líderes, porque el versículo dice, procuraban prenderlo porque entendían que decía contra aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándolo, se fueron. Es decir, los líderes tuvieron miedo, se fueron, porque Jesús estaba llenando los corazones de las personas. Y entonces acá podemos notar nosotros que nuevamente esta es una invitación para aquellos líderes a decidirse por Jesús, a tomar la decisión de aceptarlo. No porque, no porque Jesús quisiera verlos en manera de venganza, derrotados o tristes, sino porque Él quería darles la oportunidad de aceptarlo. Pero fue más grande el orgullo y los intereses propios de aquellos líderes religiosos que no lo entendieron. Pero como les dije, no sabemos si algunos se arrepintieron. Probablemente sí. Pero la historia ahora continúa con otra controversia, con otra pregunta. Pues resulta que vinieron los saduceos. Los saduceos eran aquellas personas religiosas que solo creían en la lectura de los 5 libros del Antiguo Testamento. Para ellos no habían más libros, eran solo 5 libros que el denominado Pentateuco. Entonces vinieron y dice el versículo 19 de Marcos 12, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja esposa, pero no deja hijos, su hermano debe casarse con ella y levantar descendencia a su hermano. Ellos estaban citando esta situación que Moisés había indicado, de que si había una pareja de esposos y el esposo fallecía, el hermano de ese esposo tenía que venir con esta esposa y tener descendencia y cuando tuvieran un hijo, este sería denominado hijo del hombre que ya había fallecido. Esto tenían que hacer para continuar con la descendencia. Pero aquellos hombres no creían en la resurrección. Si les dejamos claro, o sea, si recordamos, podemos notar que ellos solo creían en 5 libros, no creían en nada más, pero también creían, perdón, tampoco creían en la resurrección.
Entonces ellos la pregunta que hacen, si Moisés dijo esto, y por ejemplo, dicen ellos, si la mujer muere su primer esposo, no tuvo descendencia, después vienen otros 6 hermanos de aquel hombre y tampoco tiene descendencia con ellos, cuando sea la resurrección, ¿quién pues será el esposo de esta mujer? Ellos querían entrampar a Jesús con esta pregunta, pero Jesús tenía la respuesta. Es que eso es Jesús. Jesús tiene la respuesta para todo, queridos amigos. Si estamos tristes, si estamos cansados, afligidos o si tenemos dudas, la mayor guía que podemos pedir es a Dios mismo, a Jesús, que a través del Espíritu Santo nos resuelva tantas dudas. Pregúntele usted a Jesús qué está haciendo con su vida y si está en lo correcto. Estoy seguro que Jesús responderá de maneras asombrosas, como lo ha demostrado. Entonces Jesús acá responde algo muy importante, porque él dice que en la resurrección ya no habrá casamiento ni se darán en casamiento. En pocas palabras, Jesús quería decir que esto no era humano, esto era divino. Cuando viniera la resurrección no era cualquier cosa, sino que la resurrección era algo glorioso, algo resplandeciente, asombroso, algo que podían disfrutar aquellos que aceptaran a Jesús. Y también Él les dice que erraban en lo que decían, porque les dijo, bueno, si ustedes solo creen en estos 5 libros, si ustedes no creen en la resurrección, ¿por qué Moisés dijo cuando Dios le habló que Dios había dicho que Él era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Por qué Dios sería un Dios de muertos? ¿Acaso esos hombres estaban vivos? Claro que no. Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto, pero Dios era Dios de ellos porque ellos tienen la esperanza de la resurrección en la segunda venida de Jesús. Entonces Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos que han aceptado ser hijos de ese ser tan asombroso, tan omnipotente, pero por sobre todas las cosas, amoroso. Entonces acá responde esto de una manera maravillosa Jesús, dando una enseñanza a través de una controversia. Y luego viene un escriba, otro de estos amigos curiosos, y pregunta que cuál era el mayor mandamiento que estaba escrito, cuál era el mayor mandamiento que debían cumplir. Y Jesús ahí en el versículo 28, perdón, el versículo 29 del capítulo 12 de Marcos dice, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesús le dijo, le recordó esto, porque estaba citando la Shema, que era una citación fiel del judaísmo, que está tomada en Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5, donde se dice que Dios va sobre todas las cosas, es decir, entregamos nuestra vida completamente al servicio de Dios, dejando que Dios nos utilice, llamándolo y poniéndolo a Él por sobre todas las cosas. Pero Jesús añade algo. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Porque aquellos escribas se habían empeñado en guardar tanto la ley que se habían olvidado de estos 2 mandamientos, incluso poniendo sus intereses por encima de lo que Dios decía y olvidándose de ayudar al prójimo, tal y como lo dice Levítico 19:18, que invita a amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo nosotros podemos aprender a amar a Dios? Y después de amar a Dios, una pregunta más importante, o una pregunta más interesante, digamos. ¿Cómo podemos aprender a amar a nuestro prójimo como a sí mismo? ¿Saben? Este amor a sí mismo, en el contexto cultural de estos mandatos, no se refiere tanto al afecto mutuo que se tiene una persona con otra, que sin duda alguna no podemos ignorarlo. Pero es que el amor va más allá de un afecto. Va combinado con actitudes puntuales de lealtad, de misericordia y de complacencia. Por supuesto, también de dadivosidad, de bondad hacia los demás.
Es por eso que el amar a otro es amarme a mí mismo, porque yo quiero el bienestar de mi vida y por ende quiero el bienestar de alguien más. No solo decir yo te quiero, yo pues te comparto esto, te doy esto, sino que el amor guarda ciertos estatutos de lealtad que uno hace por las personas que ama. Y en este caso, que debería ser por todas las personas que me rodean. Esto es difícil, pero es una invitación de parte de Jesús. Y entonces cuenta la historia que este escriba se sorprendió. Y entonces dice que se alegra de haber escuchado esa respuesta. Y entonces él acepta lo que Jesús le dice y nuevamente reafirma diciendo que él debe aprender a amar al prójimo y las personas deben aprender a amar al prójimo. Y por supuesto amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús entonces, después de que aquel hombre había respondido, le dice, no estás lejos del reino de Dios. La historia no continúa diciendo qué pasó con aquel escriba. Pero ojo que estar cerca del reino de Dios no es lo mismo que estar dentro del reino de Dios. Podemos estar cerca, pero no se trata de hablar, no se trata de aparentemente aceptar, sino de cumplir con lo que Dios ha solicitado de sus hijos. 6 controversias, 6 enseñanzas muy importantes. Esta ha sido una lección maravillosa y recordemos que todo esto está escrito aquí en Marcos, este libro maravilloso que está dentro de las Sagradas Escrituras. Le invito a que usted lo lea y gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a despedirnos en una oración. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu bondad. Te pido que este estudio haya sido de mucha bendición y de edificación para la vida de los oyentes y también de los que participaron. Te pido, Padre, que nos sigas alimentando espiritualmente y que nos sigas llenando de fortaleza para alcanzar ese camino de salvación que tú nos has dejado como regalo. Te lo pido, Padre, y agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos acá la próxima semana.